la palabra a la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social de Costa Rica y le ruego que indiquen quién va a hacer uso de la palabra. Muchas gracias. Entonces intervengo en función de la representación de UNDECA, un sindicato que se fundó en 1954, un sindicato mayoritario que de los funcionarios que laboran en la Caja Costarricense de Seguro Social y demás instituciones de salud. A manera de preámbulo, señora presidenta, porque no podría dejar de pasarlo, quiero dejar constancia de nuestro total reconocimiento al personal sanitario que labora en la Caja Costarricense de Seguro Social, en el Ministerio de Salud y las demás instituciones sanitarias que durante prácticamente 5 meses, en condiciones muy difíciles, con escasez, insuficiencia e inidoneidad de los equipos de protección personal en Costa Rica, han estado dedicados de lleno confrontando la fatídica pandemia. Hacemos extensivo este reconocimiento más que merecido al personal sanitario de todos los países del continente americano. La mejor vibra, nuestros efusivos aplausos para todos y todas ellas. La exposición que voy a realizar, señores miembros de la Corte Interamericana, se va a enfocar principalmente en el principio de progresividad de los derechos fundamentales, que como sabemos está contemplado en el artículo 26 de la Convención Americana. Voy a desarrollar 3 aspectos en este tema. En primer lugar, el artículo 26, como dije, recoge el principio de progresividad de los derechos fundamentales. El principio de progresividad, como el dios Janu, tiene 2 caras. Una dimensión positiva que ordena a los estados desarrollar de manera progresiva y gradual los derechos económicos, sociales y culturales tendiente a su plena efectividad y universalización. Y una dimensión negativa que impide la reversión del nivel de protección acordado, es decir, la prohibición de cualquier medida legislativa o de cualquier otro tipo que menoscabe o desmejore los derechos fundamentales. A merced de las políticas de austeridad y fiscalidad de corte neoliberal que se han impuesto en América Latina, en la última década se han establecido regulaciones restrictivas en materia de negociación colectiva de las condiciones de trabajo, particularmente en las administraciones públicas, que violentan el principio de progresividad de los derechos fundamentales. Como ya lo señalé en una intervención anterior, en Costa Rica, a final del año 2018 se aprobó la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que coartó sustancialmente el derecho de negociación colectiva de los salarios en el sector público, imponiendo estrictos ajustes fiscales. Además, como si lo anterior no fuera poco, se está tramitando en la Asamblea Legislativa el proyecto de ley marco de empleo público que complementaría la ley anterior, que bloquea todo espacio a la negociación colectiva, ya no solo de las remuneraciones, sino además de todas las condiciones de trabajo prácticamente en toda la administración pública. Aquella ley y este proyecto de ley tienen un carácter manifiestamente regresivo, porque derogan tácitamente el Código de Trabajo que tanto costó conquistar, que reconocieron ex lege en virtud de la reforma que se realizó al Código de Trabajo mediante la ley número 9343 de 25 de enero del año 2016, el derecho de negociación colectiva en las administraciones públicas. Ambos textos, la ley y el proyecto que está en la corriente legislativa, desconocen reiterados pronunciamientos del Comité de Libertad Sindical y de la Comisión de Expertos de OIT, que desde hace 2 décadas, es decir, desde el año 2000, en un aluvión de resoluciones han advertido al Estado de Costa Rica que su legislación y prácticas nacionales no concuerdan con el convenio número 98 de la Organización Internacional del Trabajo. Y además quiero citar
rápidamente un recientísimo pronunciamiento que le solicito a la señora presidenta y jueces de este tribunal que consideren un pronunciamiento de la comisión de expertos correspondiente a la reunión celebrada en febrero de este año, del año 2020, donde la comisión de expertos en relación con el convenio 98 sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva, refiriéndose a Costa Rica, al final en sus conclusiones manifestó el informe de la comisión de expertos. Leo textualmente muy rápido. Recordando sus observaciones anteriores, la comisión confía en que, en consulta con las organizaciones sindicales representativas del sector, el gobierno de Costa Rica tomará las medidas a su alcance para reforzar el derecho de negociación de los funcionarios públicos, y la comisión le pide al gobierno que informe toda acción al respecto. En lugar de fortalecer la negociación colectiva, como lo reconvino el informe de la comisión de expertos, este proyecto de ley suprime toda instancia de negociación colectiva en el sector público, incluidas las remuneraciones. Nuestra adhesión a la OIT implica la obligación que tiene el Estado costarricense de observar esos pronunciamientos y adecuar la legislación al imperio de los convenios internacionales, que en Costa Rica tiene un rango superior a la ley ordinaria. Y el tercer aspecto al que me quiero referir es que la otra violación del principio de progresividad se radica en el continente en virtud del régimen abolicionista que existe, que prevalece del derecho de huelga. La restricción y la prohibición del derecho de huelga se ha desarrollado recurriéndose a determinadas técnicas jurídicas espurias e intervenciones normativas de orden político en diferentes países de América. La limitación más significativa, la limitación emblemática de la huelga es aquella que generaliza la prohibición de la huelga en los servicios públicos. Esta técnica de intervención política se materializa en definiciones legales abiertas o expansivas, o en listados excesivos de los servicios públicos y esenciales que no se adecúan a la jurisprudencia de los órganos de control de la OIT. Precisamente en esta corriente abolicionista de la huelga se matricula una reciente ley que entró a regir en Costa Rica, que se denomina la Ley para brindar seguridad jurídica sobre, que debería ser contra la huelga y sus procedimientos, que recientemente, como dijo, aprobó la Asamblea Legislativa, que implica una grave violación al principio de progresividad y de no regresividad, que como ya lo había manifestado anteriormente, echo de menos que la delegación de Costa Rica no se haya referido a esta contrarreforma laboral. La ley contiene un listado excesivo de actividades calificadas servicios esenciales en las que la huelga quedó absolutamente prohibida. Esta regulación es absolutamente regresiva porque reformó el inciso del artículo 376 del Código de Trabajo, norma que prohibió el ejercicio del derecho de huelga, pero exclusivamente a los trabajadores absolutamente indispensables de determinados servicios esenciales, de manera que con la ley que fue reformada, los demás trabajadores de servicios esenciales, los que no fueran absolutamente indispensables, tenían efectivamente el derecho de huelga. Además, esta ley se decantó por la abolición absoluta de la huelga en los servicios esenciales, que no admite otra alternativa que no sea la prohibición total, desconociendo otras soluciones menos gravosas de los derechos fundamentales de las personas trabajadoras que concuerdan con los principios de una sociedad democrática. Tengo que recordar que los pronunciamientos de los órganos de control de OIT reconocen que en los servicios esenciales los trabajadores pueden ejercer el derecho de huelga siempre que garanticen el funcionamiento del servicio mínimo. Y además la OIT establece que el mantenimiento del servicio mínimo constituye una solución idónea
que por una parte salvaguarda el derecho de huelga de la mayoría de los trabajadores y por otra parte garantiza la satisfacción de las necesidades vitales de la comunidad. La ley para brindar seguridad jurídica contra la huelga despreció estos pronunciamientos del Comité de Libertad Sindical, como también el gobierno los ha despreciado en materia de negociación colectiva en la función pública, prohibiendo desde una posición fundamentalista el derecho de huelga de los trabajadores de los servicios esenciales, que por realizar su trabajo en estas actividades no tienen menos derechos fundamentales que el resto de los trabajadores. La prohibición absoluta de la huelga en los servicios esenciales no se adecua, no concuerda con el artículo 8 del Pacto de San Salvador, porque se trata de una regulación excesiva, exorbitante, que no se compadece con los estándares de los ordenamientos democráticos. Y ya para ir cerrando, quiero llamar la atención y destacar un pronunciamiento muy reciente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, que voy a solicitar también que sea tomado en consideración, la sentencia número 1680-2020, dictada precisamente el 1 de julio de este año, que reconoció que la huelga es un derecho fundamental y admitió la huelga en los servicios esenciales, particularmente los servicios sanitarios. Y permítaseme nada más citar rápidamente 2 párrafos de esta emblemática sentencia de la Corte Suprema de Justicia. La Corte dijo: la huelga es un método de presión legítimo del que disponen los trabajadores y sus organizaciones para defender sus intereses económicos y sociales, sin el cual, agregó la Corte, la libertad sindical sería un simple recurso retórico. Y además señala la Corte que no es que el derecho de huelga esté prohibido en todo el sector público, sino estricta y exclusivamente en aquellos servicios cuya interrupción pueda verdaderamente poner en peligro directo y evidente la salud o la vida de las personas. Esta sentencia de la Corte Suprema de Justicia, tan fresca como es de este mes, coincidió con la irreparable pérdida de un médico quien falleció de la COVID-19, que llevaba más de 8 meses sin recibir paga de salario. Don Manuel, me disculpa, Manuel, se acabó su tiempo. Sería tan amable de concluir. Termino nada más, sí, manifestando de que le solicito a la Corte que desarrolle el alcance del artículo 26 en relación con el artículo 8 del Pacto de San Salvador, y manifiesto que los sindicatos del continente demandan una nueva normalidad del conjunto de las relaciones laborales, particularmente de las relaciones colectivas, centrada en los derechos humanos, la participación democrática y la efectividad de la libertad sindical. Los sindicatos aspiran a que la libertad sindical brille en todo su esplendor como estrella refulgente en todos los rincones, confines y alamedas del continente americano. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Manuel. De conformidad con el cambio que habíamos hecho